consentidos, risas al vuelo. Tus ojos reflejan todo el universo entero. Mi nombre es Padma, bienvenida a este juego, donde el tiempo se detiene en un instante sincero. Namaste almas bellas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Un Café con Sentidos. Esta semana seguiremos hablando de tarot en su aspecto más técnico, pero también, ya que algunos de vosotros me lo habéis preguntado en algunas ocasiones, intentaré, aunque no sé si con éxito, transmitir qué es para mí y cómo hago uso de él. Empezaremos por un breve repaso de su historia. Realmente su origen es aún un misterio, aunque hay distintas teorías que nos pueden llevar desde Egipto a China, pasando por India. También es cierto que aunque uno de los primeros datos que han podido ser verificados son en la península ibérica en 1240, donde fue prohibido su uso. También hay datos en Francia, donde se encontraron anotaciones en los libros de cuentas de Carlos VI, allí sobre 1392, de unos pagos a un pintor por unos mazos de tarot, aunque el primer tarot tratado como tal es el Visconti Sforza, en Milán. En el siglo XX se realizaron unas excavaciones en ese castillo, donde se encontraron imágenes del tarot marsellés, datados sobre el siglo XV, devolviéndole así la titularidad de origen a Francia. Con este breve apunte de historia, que por cierto, la fuente no podría ser otra que Magia y Tarot de Annabel, donde yo he estudiado, nos introduciremos en su forma. He de decir que hay un sinfín de ofertas hoy en día de mazos de tarot, mayoritariamente basados en el Rider-Waite, aunque evidentemente con distintas temáticas. A gusto del autor, podemos encontrar desde mazos celtas, pasando por mazos de animales, de hadas, de gatos, de un sinfín. Dicho esto, si estás empezando a estudiar tarot, personalmente te recomendaría el Rider tradicional, ya que sus imágenes son las clásicas y aportan un sinfín de simbología que te ayudarán a dejar fluir tu intuición, evidentemente bajo mi punto de vista. Te recomiendo porque yo empecé, el primer mazo que tuve en mis manos fue el de Marsella, y a pesar de que los arcanos mayores son muy parecidos, cuando hablamos de arcanos menores no te dan ningún dato, por lo menos, repito, bajo mi punto de vista, y creo que es muy complicado dejar fluir tu intuición con los arcanos menores del tarot de Marsella. Ahora sí, vamos a empezar con la estructura del tarot. Un mazo de tarot contiene 78 cartas y estas cartas están divididas por los 22 arcanos mayores que nos ofrecen el paisaje arquetípico. Nos ofrece también las situaciones o acciones. Los arcanos mayores son aquellos que nos aportan la información quizás con mayor relevancia, que marcarán de manera importante o acusada a la proyección o a la lectura. Después encontraremos las 48 cartas restantes, que están divididas en 4 palos que trabajan distintos planos. Cada palo de carta tiene 14 cartas, 10 cartas que nos matizarán la historia, y las 4 restantes son los personajes de la corte, que a pesar que pueden apoyar la historia
también nos pueden dar información de las personas. Como decía, son 4 palos, las copas, que nos hablarán de las emociones, de los sentimientos. Después tenemos el palo de espadas, que nos habla de la mente y sus procesos, los bastos, de la toma de acción, y los oros, de la abundancia en distintos planos, haciendo hincapié en la parte más material, ¿de acuerdo? Y hasta aquí la parte más técnica del tarot. Ahora sí paso a intentar dar respuesta a las preguntas que me habéis ido formulando. ¿De dónde recibo la información cuando hago una lectura? Pues personalmente suelo pedir antes de cada sesión la ayuda de mis guías. Aunque debo confesar que mi parte más mental, mi Pepito Grillo particular, aún se queda un poco en shock tras una lectura. Aún me sigue sorprendiendo y fascinando la correlación de la historia. No puedo evitarlo. La siguiente pregunta que me habéis hecho es necesario limpiar los mazos tras una lectura? Personalmente suelo limpiarlos tras cada sesión, tanto el mazo como el espacio, ya que cuando haces una lectura se suele conectar la energía con la persona que consultas, por lo que de una lectura a otra debe cortarse esa energía para que en la siguiente lectura no esté viciada con energías anteriores. ¿Por qué leo una carta de una manera y no de otra? Esta pregunta me la hizo Soraya, creo que fue. Y te voy a dar respuesta. No lo sé. Si bien es cierto que cada carta tiene su significado, también hay que tener en cuenta el resto de cartas. Es como si coges ahora mismo un libro, abres una página y lees una frase. Esa frase por sí sola también te dice algo, tiene un sentido particular. Pero para entender el contexto, para entender el libro, para entender lo que ese libro, el mensaje de ese libro, vas a tener que leerte el libro entero. Pues exactamente lo mismo que pasa en una lectura de tarot. Cada carta habla por sí sola, pero para entender el mensaje de la lectura hay que tener en cuenta todas las cartas. A esto que te acabo de contar hay que sumarle evidentemente tu intuición o percepción. Y hay algo que aún me sigue pareciendo mágico y es realmente curioso. Con las mismas cartas, pongamos que me sale un 6 de bastos y un 2 de copas, ¿vale? Para el consultante A y para el consultante B me salen las mismas cartas. Pues lo que me sigue fascinando es que en cada lectura, aunque te aparezcan las mismas cartas, siempre encontrarás que te brilla un detalle de la carta en una persona que en la otra te puede pasar desapercibido. Y eso me sigue sorprendiendo. Así que para que acabes de entender lo que te estoy diciendo, vamos a hacer una prueba. Te voy a pedir que cierres los ojos. Haz una respiración profunda. Y cuando yo te diga, abrirás los ojos y observarás con atención la carta que hay en pantalla. Hazlo como si la carta hablara de ti y anota mentalmente qué detalle o detalles te han llamado más la atención. ¿De acuerdo? Pues es momento de abrir los ojos y observar sin pensar. Suelta cualquier pensamiento mientras estás observando. Y cuando lo tengas, te agradecería que me dejaras en comentarios tus observaciones. Animaros y así veremos los distintos matices según los ojos que observan. ¿Lo tienes? Pues vamos
por la última pregunta. ¿Por qué tarot evolutivo? Pues porque tengo la firme convicción que el principal motor de nuestra vida somos nosotros mismos y por tanto me parece importante poder tener herramientas para arreglar ese motor. Imagínate que vas ahora mismo al salón, coges el mando de la tele, le das al botoncito para encenderlo y no te responde. ¿Qué pensarías? ¿Que la culpa de que tu televisión no funcione es del vecino? ¿O asumirás que tu televisión no funciona? Pues eso mismo pasa con nosotros. Cuando dudamos, cuando estamos bloqueados, cuando tenemos miedos o apegos, puede que una situación externa sea el punto de reflexión, aunque para ti o para mí o para cualquier persona, probablemente la visión será que esa circunstancia externa es la causa de nuestros males. Pero si te das la oportunidad de profundizar, te darás cuenta que esa situación no es más que el acicate de nuestras propias inseguridades. Desde muy joven he sido, abro comillas, la psicóloga del grupo, cierro comillas, porque me fascina el entender los porqués me suceden o los para qué me suceden las cosas. También me fascina el entender las actitudes y los comportamientos, tanto míos como de otras personas. ¿Para qué engañarnos? Así que es inevitable que al tener una lectura frente a mí, vaya directamente al cómo puede hacer esa persona para que eso no le suceda, más que a qué le va a pasar a esa persona. ¿Eso quiere decir que no, en una lectura evolutiva no se pueda ser predictiva? No, pero simplemente el foco se pone en otro lugar. Se pone en el qué puede hacer esa persona, más en el qué le va a suceder a esa persona. Así que espero que entiendas ese matiz o esa diferencia, porque en ningún caso estoy diciendo que una sea mejor que otra, simplemente es en la que yo me siento muchísimo más cómoda, identificada y o enamorada, llámalo como quieras. Así que para terminar, te voy a dejar con una frase, una reflexión de Nelson Mandela, que dice así: el valiente no es quien no siente miedo, sino quien conquista a ese miedo. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Un Café con Sentidos. No olvides que estás invitado o invitada cada semana a pasar un ratito conmigo. Recuerda también dejar en comentarios tus percepciones del ejercicio al que te he invitado. Déjame tus percepciones en comentarios y así podremos ver las distintas observaciones. ¿De acuerdo? No olvides tampoco dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Namaste, abrazos de luz. Café con sentidos, risas al vuelo. Tus ojos reflejan todo el universo entero.